Ya, bueno, buenos días. Nosotros les vamos a presentar un ejercicio usando la programación del ES. Bueno, el ejercicio nos decía lo siguiente. Una máquina térmica opera entre una fuente a 477 grados centígrados y un sumidero a 25 grados centígrados. Si se suministra calor a la máquina térmica a una tasa constante de 65.000 kJ por minuto, determine la producción máxima de potencia de esta máquina térmica. Bueno, ¿qué significan los datos antes nombrados? 477 va a ser la temperatura máxima que va a entrar. Y nosotros, para utilizar LS, necesitamos realizar una programación, donde, por ejemplo, ponemos los datos de entrada desde la ventana del diagrama. Ese 477 antes nombrados está en grados Celsius. Bueno, y tenemos que poner, debe antecederse el T subguión H, y eso a qué va a ser igual a 477 grados centígrados. El siguiente, 25, que dijimos que era la temperatura mínima, la ponemos que también va a estar en grados centígrados, y va a ser un T subguión L. Y el tercer datito nos dice que el valor de 65.000 kJ por minuto es el calor que va a ingresar. Y como vemos, lo podemos representar un Q subguión dot subguión H. Ya. Ahora vamos a proceder a realizar el desarrollo de este problema, donde decimos que la eficiencia térmica más alta que puede tener un motor térmico que opera entre dos límites de temperatura especificados es la temperatura de Carnot, que se determina a partir de ¿qué? De la fórmula que va a ser N, que es la eficiencia, es igual a ¿qué? A la potencia neta sobre el calor caliente. Pero también lo que es la eficiencia, que es N, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Y estos datitos justos lo tenemos acá arriba. Por ejemplo, la temperatura fría sería el 25 grados centígrados y nuestra temperatura caliente sería 477, pero ambos están en unidades de grados Celsius. Entonces tenemos que transformarlos a grados Kelvin. Y nosotros, para transformar de Celsius a Kelvin, le aumentamos una cantidad de 273. Entonces, ¿qué ponemos? ¿No es cierto? En vez de temperatura final, pues sería 25 más 273. Y apuesto ya estaría en grados Kelvin sobre la temperatura caliente, que vendría a ser 477. Le agregamos estos 273 y ya estaría pues en grados Kelvin. Entonces, solo haciendo una operación matemática nos da que la eficiencia, que es igual a 0.603. Seguimos. Entonces, la salida de potencia máxima de este motor térmico se determina a partir de la definición de eficiencia térmica, para hacer que la fórmula, ¿cuál sería? W, que sería la potencia, igual a la eficiencia que la hallamos anteriormente por el calor caliente. Como ya tenemos esos datitos, solo reemplazamos. Entonces, ¿qué es igual a potencia? Igual, ¿cuánto era la eficiencia? Acá arribito lo hallamos, que era 0.603 por ¿cuánto era el calor caliente? Pues el calor caliente lo vimos en un dato de teoría de arriba, donde nos decía que era igual a 65.000 kJ por minuto. Entonces eso lo reemplazamos. 0.603 por 65.000 kJ por minuto. Como resultado de ello, la potencia nos da un valor de 39.195 kJ por minuto. Pero esta potencia lo debemos dar en una unidad de kilowatt. Entonces, ese valor anteriormente nombrado va a ser 39.195 kJ por minuto. Tenemos que transformarlo a kilowatt, donde sabemos que un minuto es equivalente a 60 segundos. Y nosotros que tenemos que hacer que nos quede solo kilowatt, entonces vamos a multiplicarlo, que un kilowatt va a ser a 1 kilojoule por segundo. Entonces, como vemos, minuto con minuto se va, segundo con segundo se va, kilojoule con kilojoule se va. Entonces, solo multiplicamos y dividimos, y como resultado, la potencia nos da 653.25 kilowatt. A realizar la modificación de datos del ejercicio 6.78 del libro de Sengel, cambiando las variables como la razón del calor,
espacio enfriado a 6.500 kJ por minuto. Además, también se cambió la temperatura a mantener a 300 grados centígrados y se mantuvo la temperatura del aire que rodea al refrigerador, donde se obtuvo los resultados de eficiencia térmica a un 52%, lo que determinó la relación entre el trabajo y la entrada de calor. Esto representa la fracción de calor que se convierte en trabajo. Asimismo, el resultado de potencia máxima fue de 566.33 kilowatts. Bien, de acuerdo con el problema 6.78, nos pide que usemos el software ES para que estudiemos los efectos de las temperaturas de las fuentes de calor y del sumidero sobre la potencia producida y la eficiencia térmica del ciclo. Nos dice que supongamos que la temperatura fuente varía de 300 a 1000 grados centígrados y que la temperatura de sumidero varía de 0 a 50 grados centígrados. Nos pide graficar la potencia producida y la eficiencia del ciclo contra la temperatura de la fuente para temperaturas de sumidero que vendrían a ser de 0 grados centígrados, 25 grados centígrados y 50 grados centígrados, y nos pide que expliquemos los resultados. Bien, para lo cual en el software vamos a ver TH va a ser nuestra temperatura alta, que nos dice que va a variar de 300 a 1000 grados centígrados. Nuestra TC va a ser nuestra temperatura baja o nuestra temperatura de sumidero, que va a ser 0, 25 y 50 grados centígrados. Bien, y QH va a ser el calor que se suministra a la máquina térmica, que va a ser de 65.000 kilojoules sobre minuto. Bien, la fórmula vendría a ser la primera ley que aplica la máquina térmica, que es calor que se suministra, que vendría a ser QH, menos calor que se extrae o calor de salida, menos el trabajo que realiza este calor es igual a 0. Bien, ahora, nuestro trabajo, que va a estar en kilojoules sobre minuto, tiene que estar en kilowatts, para lo cual vamos a hacer una conversión, que la tenemos acá. Bien, el ciclo de eficiencia térmica de las temperaturas deben ser absolutas, para lo cual nuestra eficiencia es igual a 1 menos el temperatura baja más 273. ¿Por qué? Porque vamos a sumarle 273, porque nuestra temperatura tiene que estar en Kelvin. Bien, sobre la temperatura alta más 273 para que llegue a Kelvin. Bien, luego nos dice la definición de la eficiencia del ciclo. Nuestra eficiencia es igual al trabajo que realiza sobre el calor que se suministra a la máquina térmica. Bien, ahora, ya teniendo estos datos, vamos a realizar nuestra tabla. Primero, nos pide para una temperatura de sumidero de 0 grados centígrados. Bien, ya lo tengo aquí. Ahora vamos a hacer una tabla, lo mismo, pero para una temperatura de 25 grados centígrados. Temperatura de sumidero de 25 grados centígrados. Bien, y nuestra temperatura alta va a variar de temperatura de entrada de 300 a 1000 grados centígrados. Y queremos que nos dé nuestro trabajo y nuestra eficiencia. Bien, lo ploteamos y tenemos nuestro trabajo y nuestra eficiencia. Bien, ahora nos pide para 50 grados centígrados. Ahora nos vamos a nuestra tabla 3, lo mismo, nuestra temperatura de entrada de 300 a 1000 grados centígrados. Resolvemos y tenemos nuestro trabajo neto, que nos da en kilowatts, y nuestra eficiencia. Bien, ahora esto lo vamos a realizar en una gráfica. Bien, acá ya tengo la primera gráfica, que vendría a ser para la primera tabla, que vendría a ser nuestra temperatura de sumidero de 0 grados centígrados. Ahora vamos a hacer una tabla 2 con la temperatura de sumidero de 25 grados centígrados. Bien, ahora ploteamos y tenemos nuestra temperatura
de sumidero de 25 grados centígrados. Ahora nos vamos a nuestra tabla 3 y plotamos para una temperatura de sumidero de 50 grados centígrados. Y tenemos nuestra gráfica. Bien, ahora, el trabajo neto está en función de la temperatura que entra. Si nuestra máquina térmica, la temperatura que botaría sería de 0 grados centígrados, nuestro trabajo neto, si le suministramos 600 grados centígrados, nuestro trabajo va a ser de 750. Pero si nuestra temperatura de salida, nuestra temperatura baja, es de 25 grados centígrados, entonces nuestro trabajo neto va a variar, va a estar en el rango de 710, de 715. Pero si nuestro trabajo sigue bajando, si nuestra temperatura de salida sigue bajando, nuestro trabajo también va a bajar, a pesar de que le suministremos la misma temperatura, que vendría a ser 600. Bien, ahora vamos a hacer otra tabla que va a estar la eficiencia en función de la temperatura que entra. Bien, para lo cual ya tenemos la primera. Ahora vamos a hacer con una temperatura de sumidero de 0 grados centígrados. Ahora vamos a utilizar con una temperatura de sumidero de 25 grados centígrados. Nos vamos a la tabla 2, ploteamos eficiencia y tenemos. Ahora nos vamos a nuestra tabla 3, ploteamos y tenemos. Y tenemos nuestra tabla. Bien, ahora, la eficiencia está en función a la temperatura que entra en grados centígrados. Bien, ahora, y podemos hacer la comparación, que nuestra eficiencia, la eficiencia de nuestra máquina térmica, va a depender de la temperatura de salida. Si nuestra temperatura de salida es 0 grados centígrados, nuestra eficiencia va a ser, digamos, si le entra una temperatura alta de 700 grados centígrados, nuestra eficiencia va a ser de 7.73. 70% de eficiencia vamos a tener. Pero si nuestra temperatura de salida varía a 25 grados centígrados y le suministramos la misma cantidad de 700 grados centígrados, nuestra eficiencia va a bajar, va a ser de 68 grados centígrados, de 68, que va a ser 68% de eficiencia. Pero si le seguimos bajando y nuestra temperatura de sumidero es de 50 grados y le suministramos 700 grados centígrados de calor de entrada, nuestra eficiencia va a ser de 66%, 66% de eficiencia de nuestra máquina. Bueno, en esta gráfica podemos ver que la temperatura de salida, la eficiencia depende de la temperatura que sale de nuestra máquina térmica. Bueno, como se puede observar en la siguiente gráfica, tenemos la potencia en función a la temperatura de la fuente para temperaturas de suministro de 0 grados Celsius, 25 grados Celsius y 50 grados Celsius. Como se puede notar, tenemos que para la temperatura de 0 grados Celsius se requiere una mayor potencia que para la temperatura de 25 y 50, y la que genera menos potencia es la temperatura de 50 grados Celsius. En la siguiente gráfica podemos observar la eficiencia en función a la temperatura de la fuente. Como se puede notar, para la temperatura de 0 grados Celsius, la eficiencia es de 0,55. Sin embargo, para la de 25 grados Celsius a una misma temperatura es mayor a 0,45. Y
en la temperatura de 50 grados Celsius es menor a 0,45, por lo que se puede concluir que al aumentar la temperatura para una temperatura del sumidero de 0 grados Celsius, la eficiencia aumenta. Y sin embargo, para la temperatura de 50 grados Celsius del sumidero, la eficiencia no aumenta tan rápido como en el primer caso. Como podemos observar, tenemos la siguiente gráfica, que es la potencia en función a la temperatura de la fuente. Para las temperaturas de sumidero de 0 grados Celsius, 25 grados Celsius y 50 grados Celsius. Como se puede observar, la que genera mayor potencia es la temperatura de 0 grados Celsius, porque como se observa, a mayor temperatura la potencia aumenta, y la que menor genera potencia es la temperatura de 50 grados Celsius. En la siguiente gráfica tenemos la eficiencia en función a la temperatura de la fuente. Para las temperaturas del sumidero de 0, 25 y 50 grados Celsius. Acá podemos notar que para una temperatura de 50 grados Celsius, la eficiencia es menor que para la temperatura de 0 grados Celsius. Y también es menor con respecto a la temperatura de 25 grados Celsius. Por eso podemos concluir que la eficiencia aumenta, es directamente proporcional a la temperatura, y que también es más eficiente esta máquina cuando el sumidero se encuentra a 0 grados Celsius.